Estamos, Cari. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a este foro que hemos organizado desde el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social del Ecuador. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes estas reflexiones, como desde nuestro inicio, que ya se cumple un año de lo que nosotros nos conformamos como una organización dedicada a promover el derecho a la salud en el Ecuador y en la región, y pues articulado a ese derecho, el derecho a la protección social. Y en ese sentido, en este primer aniversario del trabajo de nuestra creación, de nuestra fundación, es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes un momento de reflexión acerca de un tema tan importante como es la seguridad social y los retos y desafíos que nosotros tenemos tanto en el Ecuador como a nivel regional. Brevemente, solo compartir con ustedes de qué se trata el trabajo del Frente. Nosotros somos un grupo que trabaja en base a ideas progresistas sobre lo que es la salud, entendiendo la salud como socialmente determinada, entendiendo la necesidad de no solamente enfocarnos sobre el acceso a los servicios de salud, sino trabajar sobre el proceso de determinación social de la salud y los determinantes sociales que inciden sobre los resultados que nosotros tenemos en salud. Y cómo no, en el contexto actual, ¿no?, de una de las peores pandemias que ha atravesado la humanidad y que ha agudizado problemas que ya teníamos, pues, como sociedad, como sociedades a nivel mundial, y cómo no, en esta nueva coyuntura, en este contexto actual, cómo no revisar, analizar y pensar sobre la seguridad social tanto en el Ecuador como en el mundo, ¿no? Parte de lo que nosotros planteamos desde el Frente es la necesidad de reflexionar sobre los temas que nos interesan, pero con la idea de que esto pueda ayudar en cuanto a la movilización, a la acción, para poder profundizar los derechos que nos importan tanto, ¿no? El derecho a la vida, el derecho al bienestar, el derecho a la salud, el derecho a la protección social. Quiero saludar a los miembros del Frente que nos acompañan el día de hoy y a todas las demás personas que nos acompañan. Estamos en vivo desde el Facebook. Y quisiera de manera especial saludar a quienes nos acompañan, a nuestros panelistas del día de hoy, a Katiuska King de Ecuador y Armando Di Negri de Brasil. Ya voy a presentarles, a presentarlos, que conozcan un poco su trayectoria. Desafortunadamente también comentarles que Edgar Zamora de Colombia no nos va a poder acompañar el día de hoy por un tema personal que se presentó, pero esperamos contar con él a futuro, poder conocer también su mirada sobre los modelos y principios de la seguridad social. Con esa bienvenida, yo creo que voy a proceder a presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Vamos a comenzar, bueno, brevemente la metodología. Vamos a comenzar a tener 15 minutos para cada uno de los panelistas. Y luego tendremos la oportunidad de profundizar con algunas preguntas que puedan hacernos ustedes. Por cierto, me dicen que también estamos retransmitiendo por YouTube, así que si es que nos quieren acompañar por ahí, también lo pueden hacer. Inti, no sé si es que tú estás conectada, perdonen un ratito, temas técnicos. Pero quisiera presentar a nuestra primera invitada, quien es Katiuska King de Ecuador. Ella es economista, docente investigadora de la Universidad Central del Ecuador, directora del proyecto Financiamiento para el Desarrollo en Ecuador y Observatorio Financiero, con experiencia en la gestión pública. Katiuska King nos acompaña el día de hoy para hablarnos acerca de los retos de la universalidad. Nuestro otro panelista el día de hoy es Armando Di Negri de Brasil. Él nos va a comentar sobre las disputas en los modelos de la seguridad social en la región,
Armando es doctor en ciencias, PhD en políticas y sistemas de salud por el Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Participó como alumno en cursos de perfeccionamiento en varias instancias, en educación de profesionales de la salud en Holanda, la Universidad de Limburgo en el 92, economía de la salud, en la Universidad de York, Inglaterra en el 95, promoción de la salud en el Instituto Karolinska de Suecia en el 2000, cooperación público-privada en salud en IE Business de España, es coordinador general de la Red Brasilera de Cooperación en Emergencias, desde el 95 al 2005 y del 2007 al 2021, liderando procesos de formulación e implementación de políticas nacionales en atención a las urgencias y acceso hospitalario. Asimismo, él es investigador invitado del Centro de Relaciones Internacionales de la Fiocruz, de la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, y además es miembro del mecanismo de especialistas en derecho al desarrollo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un cargo que ocupará hasta el 2023. Creador y coordinador del Laboratorio de Innovación en Planificación, Gestión, Evaluación y Regulación de Políticas, Sistemas, Redes y Servicios de Salud del Hospital del Corazón de Sao Paulo. Así que muchísimas gracias tanto Katiuska como Armando que nos acompañan. Realmente para nosotros es un privilegio poder tenerlos en este espacio, poder escuchar sus perspectivas sobre esta temática tan importante, ¿no? Hay tantas preguntas que nos rodean, que permanentemente estamos analizando en el espacio público, la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, cómo se han visto afectados en esta coyuntura con la situación económica agudizada tal vez por la pandemia, pero sin duda con problemáticas que van más allá de lo que ha sido la pandemia. Y vamos a comenzar con Armando, para poder tener esta perspectiva más amplia y continuar con Katiuska. Así que Armando, te paso la palabra sin antes, no sin antes agradecerte nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Ya lo has hecho con el Frente, bastante popular en el Frente por la Salud y Protección Social. Como siempre, pues un gusto escucharte. Bienvenido, Armando. Muchas gracias, Karina. Saludos a Katiuska. Es un gusto poder otra vez, ¿no?, acercarnos a dialogar. Y como les decía antes aquí de empezar nuestra transmisión, es un gran reto poner en debate un tema tan complejo en un tiempo que siempre termina corto, ¿no? Por eso voy a tratar de contribuir en algunos elementos que creo que pueden ser realmente importantes para seguir, ¿no? O sea, no para concluir este debate, sino que ayudar a impulsarlo, estructurarlo, porque necesitamos profundizar esta reflexión para una acción alrededor de la universalidad, ¿no?, de la seguridad social en Latinoamérica, en cada uno de los países del continente. Y yo quería en primer lugar decirles que la pandemia, ¿no?, ella como sindemia, o sea, como una expresión que se instala sobre un conjunto de elementos de orden estructural, ¿no?, que determinan finalmente su propia existencia, cual sea una serie combinada, explosiva, de grandes desequilibrios ambientales, ¿no?, con una forma de producción que potencializa el surgimiento y la circulación de formas virales, ¿no? Tanto es así que estas formas virales agresivas desde hace un tiempo se anuncia que podrían manifestarse en una forma pandémica, y de hecho desde luego hoy se anuncia la posibilidad de que tengamos de verdad una sucesión, ¿no?, de pandemias. Y eso está entonces directamente vinculado a un desequilibrio general en las formas como nos relacionamos con la naturaleza y con las formas como entendemos el bienestar, ¿no?, de las poblaciones y las formas de su organización, el plan económico, social y político. Por eso aquí no tendremos el tiempo de profundizar en esta perspectiva, pero hay que tener muy en cuenta que estamos hablando de fenómenos complejos y que esta complejidad que la pandemia hoy nos subraya y nos desafía, encuentra obviamente una expresión importante en este debate también de unas protecciones sociales
que varios documentos, varios análisis, estudios muestran que debería fortalecerse, ¿no? Deberían fortalecerse estas protecciones sociales, tanto para poder lidiar adecuadamente con la pandemia en curso, como para también enfrentarse a los problemas históricos, ¿no? Que fragilizan nuestra condición de bienestar de los pueblos y que terminan reproduciendo profundas desigualdades entre pueblos, ¿no? Y dentro de cada nación y entre naciones. Por eso, hasta por fuerza de este espacio hoy que ocupo ahí en el Consejo de Derechos Humanos y todo, quería proponerles un abordaje en 3 dimensiones, ¿no? O sea, el tema de la sociedad, del Estado y tomar en separado el tema económico como algo que se posiciona hoy más allá de los estados nacionales, ¿no? Y dentro de estos 3 elementos, tratar de comentar un poco dónde estamos, ¿no? A partir de dónde venimos, ¿no? Cómo llegamos allí y hacia dónde deberíamos buscar llegar, ¿no? Para con eso también ilustrar una preocupación profunda que tengo, que es frente a una especie de insuficiencia de reflexión y preparación para la acción que piense con más profundidad los desafíos de las transiciones, ¿no? Porque cuando hablamos de alcanzar sistemas universales, ¿no? De seguridad social o de protecciones sociales o de políticas sociales transformadoras o de un desarrollo capaz de justicia social y ambiental, porque lo pongo así como 4 alternativas de definición, siempre enunciamos la crítica a lo que hay, proyectamos una cierta imagen donde queremos llegar, pero la transición entre lo que tenemos históricamente hasta aquí y lo que queremos alcanzar, me parece que frecuentemente en nuestra historia reciente quedó frágil. O sea, no tomamos con la debida profundidad el manejo de la complejidad que implica la transición de un substrato profundamente desigual, ¿no? Y de una institucionalidad que no fue históricamente construida para sostener universalidad de derechos mediante una institucionalidad acorde con esta intención, ¿no? Entonces, por eso me gustaría problematizar un poco con esta perspectiva y hacer una generalización con todo lo que es arriesgado generalizar, pero para poder proyectar, ¿no? Y siempre teniendo claro el cuidado de, si tuvieran más tiempo al abordar cada país, hablar de las particularidades de los procesos históricos en cada país. Pero voy a arriesgarme a poner un acercamiento general. Entonces, sobre la transición en el marco societario, el tema social, ¿de dónde venimos en términos de un concepto de universalidad de la seguridad social o de las protecciones sociales en América Latina y el Caribe? Hay que reconocer que venimos y todavía seguimos en un marco societario donde no hay una aspiración hegemónica, o sea, dominante, por la igualdad, ¿no? Que pudiera expresarse en un esfuerzo combinado de universalidad, con integralidad de derechos y con una idea igualitaria que, reconociendo la diversidad de condiciones, pudiera proyectarse en políticas afirmativas equitativas, ¿no? Y que pudieran así configurar en el marco societario una aspiración colectiva predominante por el igualitarismo. No hemos tenido eso históricamente, porque somos sociedades instaladas, ¿no? Desde su origen y un marco de mucha discriminación, ¿no? Y una especie de naturalización de la desigualdad. O sea, la injusticia está instalada en el DNA, si queremos, ¿no? Si me permite ponerlo así, de nuestras sociedades, por el esclavismo, ¿no? De los indígenas, de los pueblos originarios, de la esclavitud, ¿no? Que basada en la diáspora africana, o sea, la esclavización de pueblos africanos, en la lógica de clases extremadamente, ¿no? Rígida que tenemos en nuestras sociedades, y eso fue configurado par y paso a lo largo de la historia como algo que adoptó algunas matrices ideológicas muy profundas, ¿no? O sea, la misma cristianización, ¿no? De nuestras sociedades instaló desde el origen aristotélico la idea de
de la proporcionalidad natural. O sea, esa es una narrativa muy fuerte en nuestra sociedad. Es una idea de que la sociedad es así porque siempre fue así. Y hay una cuestión de mérito, ¿no? Quien amerita eso, y si yo amerito también, tengo que compensar frente a los que no tienen esta posibilidad mediante la caridad, ¿no? Y esta narrativa también termina dialogando con la manera histórica como la seguridad social, como concepto, ¿no?, del Estado moderno, llega a nosotros, que es mediante la protección de los sectores económicos que son importantes para el capital, ¿no?, internacional, para el interés económico internacional y para las formas como el capital nacional se organiza. De ahí que vamos a encontrar, ¿no?, a partir de los años 30, 40 del siglo XX en nuestros países latinoamericanos, la instalación de institutos de seguridad social para proteger los trabajadores formales de los sectores estratégicos, ¿sí? Y desconsiderando una aspiración de que eso pudiera ser una protección social para toda la población. Estas narrativas siguen vigentes y muy fuertes, ¿no?, en nuestras sociedades. Y por lo tanto, somos sociedades que aceptan, ¿no?, lamentablemente aceptan las desigualdades como una especie de elemento del destino, como algo que no pudiera ser modificado, ¿no? Y aceptamos a partir de eso también la actualización de este discurso discriminatorio de exclusión a partir de la idea del emprendedurismo individual, ¿no?, de la idea de la individualización, del acceso mediante el consumo, o sea, de un canje en que finalmente se hace cada vez más difícil incorporar como valor social y solidario la idea de sistemas que respondan a todos y una base, ¿no?, de suficiencia, de igualdad y todo. Y eso también genera una danza muy compleja que alrededor de lo que serían las necesidades sociales y su satisfacción, o sea, las demandas democráticas que pueden originarse del uso del marco legal en cada momento histórico y que cuando frustradas, y lo son frustradas, porque enseguida voy a comentar que no hay como no frustrarse y una lógica de institucionalidad política que no busca responder a las necesidades de forma igualitaria y plena. Entonces, las demandas democráticas, incluso utilizando el marco de las leyes de cada país, cuando se ven frustradas en su materialidad, generan, ahí utilizando lo que habla Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, generan las demandas populares, que serían las demandas democráticas frustradas que van organizándose en un conjunto de elementos de lucha popular. Y eso se da en un marco de insuficiencia de respuestas, justamente, que frustra las demandas democráticas. Y eso genera un terreno muy, muy fértil para, bueno, incursiones como lo son hoy el de Bolsonaro en Brasil, las promesas, ¿no?, periódicamente renovadas de un neoliberalismo que propone entonces, no, que la cosa es que cada uno busque su propia redención del mercado, y que la cosa entonces no es tener sistemas de protección social, sino que cada uno puede tener el dinero para comprar su protección social mediante seguros, etcétera, y tal. Entonces, claro, estoy aquí tal vez poniendo en demasiada velocidad elementos que tienen muchas dimensiones, pero lo que quería destacar en este primer componente es que si queremos construir sistemas universales de seguridad social, de protección social, de políticas, ¿no?, sociales transformadoras y un desarrollo diferente, el primer combate, ¿no?, político, ideológico, que nos desafía es cómo construir una hegemonía alternativa en el pensamiento de la sociedad, ¿cierto? Considerando de dónde venimos, o sea, es un hándicap enorme la forma como nuestras sociedades se organizaron de manera a aceptar casi naturalmente las desigualdades injustas, ¿no? Y en esta transición necesaria de pensar cómo, ¿no?, salimos de esta situación, de esta hegemonía actual a una hegemonía alternativa, hay que considerar también que las luchas sociales fueron muy desiguales, muy asimétricas, con grados de conciencia diferentes en diferentes sectores de la sociedad, ¿sí? Y eso tiene un mérito, que es que muchos grupos sociales lograron conquistas importantes, ¿no?, en su reivindicación
de identidad, de derechos, ¿no? De protecciones, ¿no? De relación con el Estado y tal, pero tiene un problema que es cómo los avances fueron asimétricos en esta expresión societaria. Cuando se busca transitar a un sistema universal, va a ocurrir muy frecuentemente la resistencia de sectores que lograron avanzar más en la materialidad de sus derechos en relación a una propuesta que proyecte un sistema único o universal, porque sienten que van a perder frente a una promesa que todavía no es material y perder en relación a lo que materialmente ya alcanzaron, aunque eso no sea suficiente, ¿me entiendes? O sea, yo creo que eso, ¿no, Karina? Tú sabes que es muy sensible en el caso ecuatoriano del tema de seguro indígena y, ¿no? de que construyeron como formas de solidaridad y seguros, vamos a llamarlo así, de seguro campesino, seguro indígena. También viene pasando en Bolivia, ¿no? Que también, a pesar de existir un marco constitucional de sistema único, hay resistencia de las cajas de pensiones por sectores de trabajadores, ¿no? Todo el embate histórico de la COP, de la Central Obrera Boliviana, en relación a este tránsito a un sistema universal. Aquí mismo en Brasil, donde tenemos un sistema universal de salud y un marco universalizante de seguridad social, también tuvimos que hacer una negociación, larga transición de más de 30 años, en que se preservaron subsistemas de protección, sobre todo para los trabajadores del Estado, ¿no? Y las empresas estatales y sectores estratégicos que no se sentían seguros de abandonar sus conquistas históricas y meterse de pleno en un sistema universal donde percibían todavía muchas inseguridades. Entonces, esto también es parte de este tránsito complejo, de este plan de transición, de garantías, ¿no? de poder proyectar un avance para todos los sectores dentro de un marco universalizante. Pongo este primer elemento, ¿no? Como dimensión, porque me parece que a veces lo tratamos así como hecho, que compartimos toda la misma aspiración, ¿cierto? En la sociedad. Y la verdad puede ser que sí, pero eso va a tener formas diferentes, formas de partida histórica diferente, de origen histórico, y formas actuales en relación a lo que se puede proponer y transitar. Por eso los sistemas universales consolidados en el mundo, ellos tuvieron que pasar por largos periodos de transición, de garantías, de materialidades, ¿no? Y de transformaciones paulatinas de varias dimensiones de la vida social para instalar el valor social de esta aspiración como algo que pueda constituirse en una hegemonía de verdad alternativa. Bueno, segunda dimensión de la institucionalidad del Estado. Con todo lo que he dicho antes, o sea, está muy claro en el marco histórico de nuestro desarrollo que nuestros estados, ¿no? Nuestros estados como tal, ellos no se construyeron desde su origen con la aspiración de ser estados de inclusión social, de estados garantes de derechos universales. Al contrario, siempre se han constituido en su institucionalidad a lo largo de la historia con breves, ¿no? Intervalos de intentos de cambio, transformación, pero se han constituido mayormente como estados de exclusión social, ¿no? Como estados que incorporaron en su institucionalidad una forma discriminatoria, una forma fragmentaria, ¿no? Que divide la sociedad, una forma de sobreposición de acciones y una forma que siempre estuvo, y ahí él siempre, perdón, ¿no? O sea, hay momentos históricos que eso trata de escaparse de eso, pero mayoritariamente estuvieron en una condición de subordinación a poderes económicos y políticos externos frecuentemente, que dictaron los límites de la manera como las sociedades nacionales y los estados nacionales terminaron organizándose, siendo obligados a organizarse muchas veces, sea por la fuerza, sea por el constreñimiento, ¿no? económico, de crédito, etcétera, y que fueron moldeando un Estado que desde el origen colonial, ¿no? En su proyección postcolonial, mantiene una forma insuficiente de respuesta a las demandas sociales, ¿no? O sea, eso que más ahora contemporáneamente, incluso Susan Marks, ¿no? Una profesora de Derecho Internacional de la
de la London School of Economics, que dice que si uno va a las raíces legales, ¿no? O las leyes raíz, va a encontrar lo que ella clasifica como la miseria planeada, la miseria planificada. O sea, una construcción de la institucionalidad del Estado donde se naturaliza la inasistencia. Y eso quedó más marcado todavía dentro del periodo de la hegemonía neoliberal, ¿no? Del capitalismo financiero, donde no hay la intención de progresar hasta el punto de satisfacer todas las demandas democráticas, o sea, todas las necesidades sociales. No hay esta intención. Entonces, como una desasistencia programada. Entonces, el tamaño del Estado, sobre todo en su infraestructura social, en sus políticas sociales, en sus formas, ¿no? De protección de pueblos y naturaleza y tal, siempre queda mucho menor de lo que es la necesidad. Y eso es también un factor de reproducción de una cierta lógica de la política que se instala en el espacio del Estado, que es una política que trabaja con el contrabando del derecho. O sea, el contrabando en qué sentido? De que yo no asumo institucionalmente que hay un imperio del derecho expreso materialmente en la satisfacción de todas las necesidades sociales, que se buscaría, ¿no? Política históricamente, sino que se trabaja con la idea de respuestas parciales que se transforman en moneda de canje político. De ahí el paternalismo, el clientelismo, ¿no? El amiguismo, ¿no? O sea, el beneficio de algunos en detrimento de otros, o sea, una lógica de canjes que se transforma en fuerza, ¿no? Política y que marca el tipo de relación que el Estado establece con la sociedad. O sea, no tenemos inscrito en el DNA a través de nuestros estados una lógica de estados comprometidos con la garantía de los derechos, sino más bien estados que operan a partir de una reproducción de privilegios y por ende este mutualismo entre privilegio y exclusión social es muy fuerte, generando exclusiones para poder valorar, ¿no? Mediante beneficios que van distribuyendo selectivamente, creando privilegios entonces que se transforman en poder político. Eso va a tener expresión en la estructura, en la arquitectura de los presupuestos públicos, en la arquitectura de las deudas, ¿no? De cómo privilegiamos pagar intereses de deudas en lugar de pagar la deuda social, ¿no? La idea del concepto mismo de un desarrollo que no ve en la inversión social, por ejemplo, oportunidad de desarrollo endógeno, generando infraestructura social y un mercado, ¿no? Social, porque ahí podemos hablar de un mercado no capitalista, pero un mercado en términos de producción de riqueza, de circulación de riqueza, que podrían constituirse a partir de la potencia que son sistemas de protecciones sociales integrados como dinámica económica, ¿no? Que voy enseguida a abordar como tercera dimensión. Por lo tanto, esa vocación no democrática, en el sentido de democracia como el régimen político capaz de producir justicia social, esta no vocación democrática, así definida la democracia, hace con que los estados acepten históricamente, los estados son personas que detienen el poder, pero internalicen la estructura, en las leyes, en la institucionalidad de nuestros estados, esta insuficiencia, ¿no? Esa inasistencia como característica, ¿no? Esta deliberada no respuesta a las necesidades sociales. Con paréntesis, ¿no? De excepción de algunos momentos históricos en que hay un intento de instalar una otra vocación, ¿no? Pero en general no por tiempo suficiente para cambiar la estructura histórica del Estado, ¿cierto? Vean los países, ¿no? Como el caso de Ecuador, Bolivia, Brasil y otros, que cambiaron sus constituciones, pero todavía no han logrado cambiar el Estado. Es una cosa que tenemos que reconocer, ¿no? Porque cambiar la Constitución es un paso fundamental para crear un marco referencial. Pero una nueva Constitución que de hecho proponga un nuevo contrato social, una nueva lógica, ¿no? Societaria y de Estado, necesita una transición. Vuelvo a hablar, ¿no? De la transición como el tiempo en que los principios constitucionales
no solo ganan la formalidad de las leyes orgánicas y ordinarias para aplicar el principio constitucional, sino que también el tiempo político para poder densificar el principio constitucional en su aplicación. Es muy claro hoy a eso que se denomina nuevo constitucionalismo, que es la manera de socavar los avances constitucionales mediante leyes ordinarias que disputan y tergiversan sobre el principio constitucional. Entonces yo puedo anular la potencia transformadora de nuevas constituciones sin cambiar la nueva constitución, simplemente reforzando los mecanismos de densificación de la aplicación de la ley. De ahí el problema muchas veces de un aparato judicial que establece la interpretación de las leyes según la conveniencia de los poderes fácticos, de los poderes históricos, de las visiones históricas. En el campo particular de los derechos económicos, sociales, culturales y ahora también, incluido ahí los ambientales, nosotros tenemos un problema en el marco de la ley internacional, que es una ley, ¿no? Colonial, ¿no? En su acepción y liberal en su concepto de operación, que estableció, por ejemplo, en la Convención de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que estos derechos serían de provisión progresiva según los recursos de cada nación, ¿cierto? Y esa es la muerte. ¿Por qué los derechos civiles y políticos se pueden exigir inmediatamente? Los derechos económicos y sociales no. Y dependen de los recursos disponibles, lo que abre un campo de interpretación enorme para saber qué son los recursos disponibles. Son los recursos después que tú pagas los intereses de las deudas que nos esclavizan. Eso es el recurso disponible. Pero además dice que no puede haber regresividad del derecho, o sea, el derecho alcanzado no puede regredir, pero esto lo hacen todos los días sin ningún problema con argumentos del orden económico. O sea, hay un problema ahí, ¿no? Un problema de orden del mismo marco. Tenemos que ser más ambiciosos de producir una ley internacional, un derecho internacional que se deslinde, ¿no? de la herencia colonial e imperial, y hacer lo mismo evidentemente en el marco del derecho nacional, o sea, en el campo de las leyes que todavía quedan, incluso con cambios constitucionales, todavía prisioneras de una tradición muy regresiva y muy discrecionaria. Bueno, de ahí que esta transición en el ámbito de la sociedad, en el ámbito del Estado, encuentra un capítulo particular que va más allá de la estructura de los estados, que el poder autónomo que tiene la economía. ¿Y por qué lo pongo así? Porque los actores económicos, sobre todo los actores transnacionales, ¿no? O sea, estos actores que detienen a la larga el poder, ¿no? de moldear la decisión política de los países y con esto subtraer la posibilidad de soberanía en las decisiones, es un formidable obstáculo para que tengamos sistemas universales de seguridad social, ¿cierto? Y ya Karl Polanyi en 1932 escribió un artículo en que él caracterizaba que el principal conflicto, vean, en 1932, era el conflicto entre economía y democracia, ¿cierto? Porque él ya destacaba esta cuestión de que el orden económico, ¿no? Y él hacía la crítica del liberalismo económico, y hoy con el neoliberalismo, o sea, eso se transformó en un poder mucho más formidable, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial y después a partir de los años 70 en su instalación, ¿no? Como cuerpo institucional. Hoy la economía transnacional, la economía globalizada, establece un peso, ¿no? de poder que somete las soberanías nacionales y moldea, porque utiliza los aparatos culturales de comunicación, moldea las expectativas sobre cómo alcanzar, ¿no? Bienestar. Y eso no es más, ¿no? Vinculado ni al peso, ¿no? que históricamente tuvo la propuesta socialista, ¿no? sobre todo en aquel periodo post-Primera Guerra Mundial, o sea, instalación de la Revolución Soviética, el impacto que tuvo en el imaginario social mundial, el tema de tener que avanzar en respuestas sociales que en muchos casos se incorporaron en propuestas socialdemócratas avanzadas o del estado de bienestar social en el post-Segunda Guerra en Europa y otros países, ¿no? Centrales de capitalismo que llegaron
residualmente, pero fueron llegando de alguna manera en agendas del nacionalismo, ¿no? Independentista después de la Segunda Guerra justamente. O sea, este movimiento que hubo, que después se agotó dentro de una crisis construida también para su agotamiento, fue sustituido por una idea hoy de que el único camino posible es perseguir una competitividad dentro de una economía globalizada, pero eso implica intrínsecamente la reducción de las protecciones sociales, puesto que el costo del trabajo, por ejemplo, necesita ser rebajado al máximo para hacer la economía competitiva, ¿cierto? Y eso entonces, como nosotros somos periféricos en este aspecto, el sur global, nosotros tenemos un subdesarrollo, ¿no?, de las capacidades productivas vinculadas a las protecciones sociales, y incluida ahí la protección al trabajo, el sistema de pensiones, el sistema, ¿no?, de asistencia económica y social, de los sistemas de salud, educación, etcétera, que nos fragilizan y que ahora la pandemia dejó eso clarísimo, ¿no? Y cosas que nosotros veníamos trabajando y que a veces era difícil que la gente entendiera. Cuando miramos hoy el sur global, nosotros tenemos más o menos 1/3 de la capacidad de infraestructura sanitaria que los países del norte. 1/3. Cuando vamos al número de profesionales por 1.000 habitantes, número de camas hospitalarias por 1.000 habitantes, ¿no? Capacidad de producción, ¿no?, de medicamentos, de tecnología médica, de vacuna, etcétera. O sea, hay una concentración brutal de capacidades científicas, de producción industrial y tal, y nosotros estamos como estábamos en la época colonial, o sea, periféricamente puestos, y eso es sobre todo vinculado entonces a estos mecanismos económicos, ¿no?, que nos someten a esta gran disparidad. Entonces, otra vez entramos en un problema de pensar qué transición vamos a hacer ahí. Venimos de una condición colonial, periférica, ¿no?, de un subdesarrollo de capacidades institucionales para sostener sistemas de protección social amplios. Vivimos hoy mejorías relativas históricamente, ¿no? Uno no podrá decir que no hubo avances aquí, allí, mejoramos a tal, aprovechando incluso periodos, ¿no?, históricos de mayor inversión, de desarrollo nacional y tal, pero es una velocidad siempre muy insuficiente, ¿no? Y que no logra de verdad superar no solo la distancia entre nosotros, el sur global y el norte global, sino que no logremos superar nuestras desigualdades internas, ¿cierto? Seguimos con este problema de tener concentración de recursos para ciertos sectores poblacionales y territorios de mayor interés e intensidad de capital, y no logramos romper esta relación centro-periferia en nuestros propios países, ¿no? Lo que genera un desbalance continuo y una tensión enorme, ¿no? Si tomamos el caso peruano y el mapa electoral ahora que eligió a Castillo, ¿no?, y comparamos, o sea, ahí tal vez sea uno de los ejemplos actuales más nítidos, ¿no?, de esta oposición. Son como varios países en uno, por lo menos dos grandes, ¿no?, bloques en un solo país, mostrando centro-periferia, la menor densidad, ¿no?, de inversión de infraestructura social, etcétera, marcando una desigualdad que se reproduce sobre ella misma. Pero esa es la marca de cómo el capital se instala, cómo la economía moldea, por su vez, los límites de pérdida de soberanía y autonomía del mismo Estado, históricamente construido y reproducido, y la manera como la sociedad se moldea y se adapta a eso, y eventualmente cómo se rebela contra eso, ¿cierto? Pero el gran tema es que esta rebelión, este voto que eventualmente protesta contra eso, que pide otra cosa, se agota en la medida en que las demandas materiales, ¿no?, o en que las demandas democráticas se frustran y hay una búsqueda, ¿no?, en péndulo de buscar alternativas políticas que puedan dar respuesta a eso. Y ahí siempre va a pesar, ¿no?, una tradición clientelar de dependencia, donde el potencial de emancipación es lo que puede definir otra perspectiva a cada momento. Bueno, lo que quería para cerrar decir es que me parece que en este momento de la historia nosotros tenemos que pensar con mucha dedicación, con mucha potencia, cómo proponemos estas transiciones, ¿cierto? Y cuáles son los escenarios que proyectamos para poder llamar la atención
llamar la atención por la credibilidad que pueda tener la propuesta que hacemos y por la sensibilidad de esta propuesta en términos de responder a las necesidades de las personas, pero al mismo tiempo haciendo un llamado a una lógica basada en la solidaridad, basada en otra forma, ¿no? Yo creo que esta formulación de los pueblos andinos de pensar un buen vivir, que es de verdad una forma de reintegración de varias dimensiones de la vida, ¿no? Humana y con la naturaleza, pero teniendo esa idea de buen vivir como algo de tener una vida, ¿no? Plena, adecuada, pero sin esa idea de un consumo devastador, ¿no? Y que además depende de ti mismo, ¿no? Y que no tiene solidaridad. Esa idea innovadora, transformadora, me parece que hay que darle formas, ¿no? De una disputa que combine esta transformación, ¿no? De la economía, del Estado y de la misma sociedad. O sea, ahí siempre me recuerdo a Che Guevara que decía, hay que conquistar el Estado, ¿no? Para transformar la sociedad. Y yo creo que nosotros tenemos varias veces la oportunidad de ser gobiernos, lo que implica tener que disputar la transformación del Estado, así debería ser, ¿no? Y para eso el plan tiene que ser mucho más ambicioso y al tiempo pensar que estar en gobierno es proponer transformaciones de sociedad, ¿no? A partir de respuestas muy concretas, ¿no? Yo insisto en eso. Cuando pensamos en el sistema universal de protecciones sociales, ya sacamos el discurso, ¿no? Del derecho y tal, pero el derecho hay que decir cómo se come eso, ¿no? O sea, el derecho no puede ser solo un discurso, un manifiesto, sino que tiene que ser algo que se materializa en la vida de la gente para mejor, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces es un desafío que tenemos. Por eso miren que en lugar de comentar cada situación en cada país, yo me reservé el derecho, ¿no? De hacer este abordaje más amplio, porque son cosas que me preocupan mucho, ¿no? Yo veo grandes oportunidades, a cada rato hay oportunidades, ¿no? Como el caso ahora de la constituyente chilena, que es una gran oportunidad de avanzar y muchas cosas, la nueva etapa del proceso, ¿no? Boliviano después, ¿no? De todo lo que implicó el golpe, la recuperación democrática y todo, este momento tan particular y complejo, ¿no? Ahora de esta nueva perspectiva con el gobierno Castillo en Perú, las promesas de una reconquista de un camino democrático aquí en Brasil a partir de las elecciones del próximo año, ¿no? Y bueno, todos los embates de supervivencia y transformación ahí que implica el tema también de las rebeliones, ¿no? Sostenidas de Colombia, la crisis venezolana, en fin, podría hablar de cada país con sus posibilidades y dificultades, pero todos nos conclaman a pensar, creo yo, fuera del marco hegemónico neoliberal, fuera también de las trabas que puede tener el neodesarrollismo, que creo que en muchos aspectos hay que evaluarlo críticamente, porque tuvimos varios gobiernos que hicieron una apuesta ahí, y pensar desde un desarrollo como una dimensión, una nueva economía política del desarrollo que tenga claro el desafío de producir y redistribuir y distribuir riqueza en los países. Y para eso este debate sobre el sistema de protección social es muy importante. Mismo con crecimiento económico cero, sistemas de protección sociales universales, ¿no? Integrales, igualitarios, puede ser un factor decisivo para la redistribución de la riqueza. Y el desarrollo de estas infraestructuras sociales es un factor económico clave para un proyecto de desarrollo nacional con mucho más potencia y calidad y todo. Entonces, bueno, me perdonen que ha sido así tan general, pero ese es el mensaje que pensaba dar en este poco tiempo. Gracias. Y al contrario, muchas gracias, Armando. Realmente ha sido buenísimo escucharte y creo que el abordaje que le diste, estas tres dimensiones que abordaste, digamos, eh, clarifican las situaciones que en cada país pues tienen sus particularidades, pero creo que en gran medida, ¿no? Estos son retos compartidos, ¿no? Más allá de la situación particular en cada país, estos son grandes retos que tenemos, ¿no? Hacia el futuro. Y qué importante poder entenderlos mejor para así reflexionar acerca de qué hacer al respecto, ¿no? Cómo como sociedades, qué hacer para poder
asegurar los derechos que tenemos, ¿no? Vamos a pasar a escuchar a Katiuska King. Katiuska nos va a hablar sobre los retos a la universalidad de la seguridad social a sí mismo y luego tendremos pues un espacio para poder tener preguntas. Ya tenemos algunas preguntas por parte de quienes nos están acompañando, pero Katiuska, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida a este espacio. Gracias, Karina, y gracias también al Frente por la invitación, a Armando también por su ponencia. Bueno, yo les quiero compartir algunas de las reflexiones que estamos teniendo y que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo. Y bueno, lo que me planteaban era el reto de la universalidad de la seguridad social en Latinoamérica, y quiero referirme puntualmente al caso del Ecuador, donde podríamos dar más información concreta. Creo que retomando, digamos, o articulando con lo que decía Armando, yo creo que también aquí hay una disputa discursiva, y esta disputa discursiva es la que muchas veces queda suelta, y me parece que el mecanismo o las alternativas de financiamiento existen. Lo que no queda claro es cómo hacer eso que él planteaba, cómo lograr esta universalidad y cómo sostenerla. Y bueno, sobre eso voy a referirme a varios temas, y curiosamente, así como él se refería al tema económico, me voy a referir en cambio a un tema más de ustedes, que es el tema de la salud. Y ahí vamos a ir viendo cómo se articulan los dos temas. Muy bien. Entonces, bueno, básicamente yo quiero hablarles de algo que ya ha mencionado Armando, pero quiero recalcar el marco constitucional en el que se encuentra el Ecuador. ¿Cuál es el discurso político sobre el estado de la situación de la seguridad social? Y aquí me parece importante justamente porque hay una disputa en torno a la construcción de cuál es la problemática y por qué se generan estas problemáticas. Y ahí es donde yo creo que debemos ponerle más énfasis. Quiero también referirme al estado de la situación política de la seguridad social y a los lineamientos para ir hacia una universalidad. Y finalmente compartir que nosotros tenemos desde la Universidad Central, personalmente con otros colegas, un proyecto que se llama Financiamiento para el Desarrollo en Ecuador, que tiene su observatorio financiero, y nosotros estamos trabajando justamente en alternativas y mecanismos en pos de construir la universalidad de la seguridad social articulados al tema financiero económico. Muy bien. Entonces, en este marco institucional que tiene el Ecuador y que se ha planteado, que si bien es cierto nos muestra hacia dónde vamos y que no necesariamente esto garantiza que el camino esté libre de obstáculos, la Constitución del Ecuador, aprobada en referéndum en el 2008, aprobada en el 2008 y ratificada en las urnas, lo que hace es que plantea que la seguridad social debe ser pública, debe ser universal, que no se privatizará y que se extenderá a toda la población con independencia de su situación laboral, y lo plantea específicamente como un derecho y un deber primordial del Estado. Este es el horizonte hacia donde tenemos que ir. Han habido avances, sin embargo, hay problemas, y sobre todo en este momento hay un embate muy fuerte para ir hacia, por ejemplo, en el Ecuador, las administradoras de fondos de pensiones, que se las sigue planteando como una alternativa. ¿Qué es este discurso político sobre el estado de la seguridad social? Y aquí Armando me va a permitir hablar de ciertos temas específicos del Ecuador, pero bueno, se habla todo el tiempo y se repite que la seguridad social en el Ecuador está quebrada, que existe una deuda muy grande a la seguridad social. Estos elementos se retroalimentan entre ellos, y que la seguridad social no es sostenible. También se habla de que la seguridad social ha sido la caja chica de los gobiernos de turno,
Y esto lo que hace es que genera una suerte como de derrota en términos de qué se puede hacer con la seguridad social, como ya no como un derecho, ya la gente no lo puede ver como un derecho porque dice derecho a qué. Si me están hablando de que la seguridad social ya no sirve y que pronto terminará quebrada. Por tanto, lo que están haciendo es incluso generando un desincentivo y un desánimo para que las personas puedan, por ejemplo, cuando no están afiliadas o cuando no tienen un trabajo estable, afiliarse voluntariamente. Y aquí es donde entramos en la complejidad de lo que implica la universalidad y pensar también en reconstruir este discurso, sobre todo en torno a lo público, donde no solo en Ecuador, sino que en otros países también hay un embate muy fuerte a satanizar todo lo público, a pensar que lo público no funciona y que por lo tanto cualquier cosa que sea privada va a funcionar mejor. Aquí también hay un punto que aplica no solo para el tema de la seguridad social, sino para educación como para salud. ¿Qué nos dijo el actual presidente en campaña? Nos planteó, nadie en el Ecuador está de acuerdo con el sistema de la seguridad social, los trabajadores lo consideran como un impuesto, los jubilados tienen el temor que no se paguen sus jubilaciones e indicó que el IES ha sido usado como una caja chica del gobierno de turno. Este discurso, esta forma de comunicar lo que él plantea sobre la seguridad social es algo que se llama comunicación rizómica o comunicación con sujetos sensibles, en lo cual a fuerza de repetir y repetir es un poco lo que se va quedando en el inconsciente de las personas y es algo sobre lo cual hay que plantear justamente o develar lo que pasa en realidad. Y bueno, quiero aquí referirme al tema de la famosa deuda, la caja chica y esto que hablábamos de cómo se retroalimenta este discurso, ¿no? De que está quebrada, de que se han usado los recursos y principalmente que el Estado le debe dinero. Cuando uno analiza los datos, y estos son los últimos datos disponibles, no voy a referirme a todos, pero esta es la deuda del Estado y bueno, acá se juntan varios temas. Yo lo que he hecho es separar los temas de los aportes a la seguridad social con los temas de deuda, de deuda en salud. Se habla de que me parece que es a mayo del 2021, la deuda total era 7.381.18 millones de dólares y los aportes para la seguridad social eran 2.889.44 y el mayor problema está en la deuda de salud. Y cuando uno quiere analizar el detalle de la deuda en salud, se encuentra con que acá tenemos, por ejemplo, un tema muy importante de atención médica por enfermedades catastróficas y aquí hay un tema de discusión sobre los medicamentos que estos representan, además de todos los cuidados paliativos que implican las enfermedades catastróficas. Y luego tenemos la atención médica a jubilados. Entonces, cuando estamos hablando de la deuda del Estado a la seguridad social, no ponemos en el centro los problemas que tenemos en términos de salud pública y la desarticulación de los sistemas. Y más bien ponemos énfasis en el hecho de que en este otro ámbito, en el ámbito de las pensiones, existe una deuda y ahí se ha utilizado estos recursos para distintos fines, básicamente para la compra de deuda interna y se mezclan los temas y se confunde a la población. Y bueno, aquí hemos tenido como varias discusiones dentro del grupo, pero es importante diferenciar los temas y es importante también clarificar que el tema de salud es un tema donde los aumentos que existen en términos de la atención médica a jubilado ha sido algo creciente, así también como estas atenciones médicas por enfermedades catastróficas. En el tema ya del tema de la caja chica, acá tenemos un problema, porque por ejemplo, no se habla de que el Estado en el Ecuador está al día en el pago de las afiliaciones de los servidores públicos
y tanto de lo que aporta como Estado como de los propios aportes de los servidores. Y en cambio es del sector privado el que entra en mora patronal y no paga sus aportes. Eso es un tema ausente en el debate. Luego tenemos el tema del famoso 40%, donde aquí hay parte de estos, aquí está el tema de lo que se mantiene como, como este aporte o subsidio del Estado. Y tenemos un tercer tema, que es el uso de las reservas de la seguridad social. En el uso de las reservas de la seguridad social, dejamos de hablar de temas tan importantes como que una de las posibilidades de inversión de esas reservas está, por ejemplo, en deuda interna. Pero acá yo llamo la atención sobre una disputa política también, de que cuando se quiere ir hacia las AFPs, en realidad lo que se está planteando es que esos recursos quieren ser utilizados en temas financieros. Y en el Ecuador ha habido un cambio notable en términos de la composición de la cartera de inversiones, que antes estaba muy concentrada en productos del sistema financiero y ahora está concentrada principalmente en créditos a los afiliados. Y ahí, bueno, ahí tengo hecho un trabajo específicamente sobre lo que implicó estas inversiones en términos de regulación alternativa, en términos de acceso a vivienda propia, pero el punto fundamental es que la disputa está en términos de qué hacer con esos recursos, y por eso es que se habla con tanta fuerza de lo privado y de cómo esos recursos estarían mejor invertidos en las administradoras de fondos de pensiones, porque en el fondo, en el Ecuador, hubo este recambio en términos de composición. Paso a lo siguiente. Ya en los hechos, lo que sucede es que muchas personas desconocen incluso lo que implica tener una afiliación a la seguridad social y desconocen cuáles son las prestaciones que existen para las distintas contingencias. Y partiendo de que pienso en el largo plazo como algo lejano, también en lo concreto es que mucha gente desconoce las posibles prestaciones que puede obtener al estar afiliado. Y aquí no me voy a referir a todas ellas, pero son las que actualmente existen y de las cuales se habla muy poco. Ahora bien, si yo estoy pensando en un tema de universalidad, necesito pensar, y eso es lo que estamos haciendo en el caso del Ecuador, quiénes son las personas que no están afiliadas. Y una de las primeras cosas que hemos hecho es justamente hacer un trabajo de caracterización, y este trabajo está en construcción, no está terminado. Y lo primero que observamos es esta pirámide poblacional de las personas no afiliadas, y tenemos una composición muy fuerte de mujeres y de jóvenes y adultos jóvenes también. Y aquí hay como varias características que nos pueden ayudar a comprender mejor qué podríamos hacer para la universalidad, porque estoy de acuerdo en lo que planteaba Armando, de que este sistema fue pensado tal vez desde una lógica europea, en la cual no existen mercados informales, en la cual la posibilidad de que todos puedan tener un trabajo formal es más plausible que en nuestros países. Y entonces tenemos que pensar en mecanismos o coberturas que sean específicas para nuestras poblaciones. Y dentro de estas posibilidades tenemos que darnos cuenta de varios temas. Primero, de que tenemos un 55.2 personas no afiliadas que son adultos de entre 30 y 64 años. Es decir, más de la mitad de la población que no está cubierta justamente se encuentra en este grupo que todavía sigue trabajando. La posibilidad de que estas personas entren en la seguridad social y puedan aumentar la cobertura depende también de lo que se les pueda ofrecer. Y lo que se les puede ofrecer está relacionado justamente con el sistema financiero y las condiciones
en las cuales estas personas trabajan con el sistema financiero. Y eso es una cosa que no se la considera, se la deja de lado, a pesar de que en el Ecuador tenemos esta experiencia que ha sucedido con, por ejemplo, los créditos hipotecarios para los afiliados. Luego tenemos el tema de la importancia de las mujeres, donde el 54.2% de las personas no afiliadas son mujeres y donde su ingreso o su participación en el mercado laboral es distinto, y aquí existe un régimen para el trabajo no remunerado que tiene una baja, digamos, afiliación porque la gente no lo conoce, pero que presenta también una alternativa. Tenemos un 11.9% de población con educación universitaria que no está afiliada, y para ellos también tenemos que pensar en un mecanismo, y ahí justamente para el cual al tener en cuenta que sus ingresos no son constantes, pero sus ingresos son altos. Entonces también es un tema donde ya no entramos con la población asalariada, sino que entramos con otro tipo de población que tiene ingresos fluctuantes, y para lo cual la Seguridad Social también puede ofrecer un régimen específico. Y finalmente creo que hay un tema que estamos olvidándonos como región, que tiene que ver con la población migrante. La población migrante en la región y en los últimos años ha tenido un cambio muy importante, y lo que está sucediendo, sobre todo en el Ecuador, es que se está incorporando o se está ganando competitividad, dejando a esta población por fuera, y de esa manera las empresas lo que están haciendo es aprovechando de esta necesidad que tiene esta población para afiliarse, para no afiliarlos, perdón. Entonces, acá hay un tema también donde la posibilidad de buscar alternativas que ya las tiene en Ecuador la Seguridad Social vinculada a la salud, pero a esta salud que todavía está desarticulada, pueden ser mecanismos que puedan facilitar la incorporación de estos grupos poblacionales. En lo concreto, estamos trabajando justamente en cuáles pueden ser los mecanismos y las estrategias de incorporación para darle sostenibilidad a la seguridad social, desde pensar la seguridad social en función de estos nuevos sujetos que están por fuera, de estos nuevos sujetos que se pensó que en algún momento la formalidad iba a ser para todos y en realidad no sucede, donde no se pensó tampoco, por ejemplo, que iba a haber una fuerte migración y tampoco se dieron mecanismos para aumentar coberturas a esta población. Por lo tanto, acá entramos en un tema donde tenemos que mejorar el conocimiento y eso es lo que estamos haciendo, de estos grupos poblacionales, y ofrecerles mecanismos específicos que puedan aumentar la cobertura para ir hacia la universalidad. Quiero referirme al último punto, que tiene que ver con el tema de lo que mencionaba Armando, de bueno, el sistema económico, acá tenemos un problema y se priorizan otros temas. Yo creo que acá hay un tema donde lo que se debe procurar, y tal vez ahí discrepo, tiene que ver con que tiene que haber una movilización externa. Si esperamos que desde el Estado se propongan como una suerte de anticipación interna estas propuestas, eso no va a suceder, y menos aún en gobiernos como los que tenemos actualmente en el Ecuador. Y incluso en su momento tampoco hubo cierta decisión política, porque estas son cosas que necesitan un capital grande, un capital político grande, y que muchas veces los gobiernos prefieren no hacerlo. Sin embargo, con movilización externa de las organizaciones y de la propia ciudadanía, esto sí es posible, porque el financiamiento
en términos de contribución del Estado es posible. Y aquí, bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero yo trabajo un tema de flujos financieros ilícitos y acá vemos que las posibilidades de financiamiento son muy grandes y el problema está en la falta de decisión política. Entonces, más bien me parece que para cerrar, el punto es disputa discursiva, propuestas para aquella población que no se encuentra incluida y finalmente el financiamiento es un tema que en la medida en que se logre o se posibilite estos mecanismos, el financiamiento existe y se puede dar, no vamos a decir que se da, pero se puede dar esta decisión para que esto sea posible. Eso es, Karina, y agradezco por la invitación y el tiempo. Muchísimas gracias, Katiuska, realmente información valiosísima para aportar al debate, ¿no? Entender mejor cuál es la situación en nuestro país, en el Ecuador. Un poco esos conceptos y mensajes, conceptos complejos y mensajes mixtos que recibimos, ¿no? De distintos analistas, de distintos representantes de gobiernos, etcétera, ¿no? Que si la deuda del gobierno con el IES, el tema de salud y desde el ámbito de la salud, siempre con una mirada crítica hacia un sistema de seguridad social, de un seguro, digamos, de salud que cubre a los más sanos solamente, y la problemática que eso representa, ¿no? Eso en salud es muy previsible, ¿no? Que van a ser las personas jubiladas, por ejemplo, personas mayores, las que vayan a tener, se va a generar, digamos, un gasto mayor en salud y cómo un sistema de seguro no cubre eso, ¿no? Y bueno, nos has iluminado en cuanto a muchos de los temas que estamos debatiendo en el país. Yo quisiera tal vez antes hay algunos comentarios, tal vez comienzo con los comentarios que hemos recibido ya. Y ahí más bien invitarles a ustedes, tú discrepas con Armando y tal vez Armando tiene una contrarréplica, no sé, así que tal vez también darles la oportunidad de que puedan los dos, pues, responder o reflexionar o compartir con nosotros sus reflexiones sobre lo que han presentado, ¿no? Que me parece que ha sido muy rico y complementario tan importante. Nos acompañan varias personas. Bernarda Salas, por ejemplo, nos dice seguridad social, ¿cuál es el piso mínimo para el desarrollo humano en el Ecuador? Víctor Argotti nos dice, esto fue un mensaje durante la charla de Armando, dice clave, la trampa de la disponibilidad de recursos, ¿no? O sea, lo que me han mencionado a los dos, de cómo qué recursos se disponibilizan para qué, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que tienen los estados y dónde entra ahí la seguridad social? Un saludo de Mariana Galarza, excelente panel. Bernarda Salas nos dice, Dinegri, clarísimo, y como siempre, un análisis desde las categorías políticas profundas, la protección social como desafíos de la superestructura social y la disputa de las ideologías políticas y la esencia del Estado como reflejo de esas visiones. Y los escenarios, como siempre, construir nuevas hegemonías contra hegemonías. Zaida Betancourt, darle forma al buen vivir. Víctor Argotti también nos dice, es un gusto saber que la Universidad Central está trabajando en este análisis de sostenibilidad para la seguridad social universal. Y finalmente, Zaida Betancourt nos dice, albañiles que trabajan sin seguridad, los choferes que no tienen seguridad, demás servicios de espacios privados y públicos, los desempleados que ahora tramitan en servicios públicos, y bueno, se refieren a varios de los temas que han abordado ustedes. Si es que tienen posibilidad de referirse a algunos de estos comentarios o preguntas, les agradeceríamos muchísimo. Y de mi parte también, tal vez solo enfatizar algo que han mencionado los dos, ¿no? El tema de la percepción de la gente, ¿no? Tú, Katiuska, nos hablas acerca de la disputa discursiva y en qué ámbito se da eso, ¿no? El rol de los medios de comunicación.
Armando menciona la importancia de transformaciones, ¿no? De transiciones, de cómo podemos generar cambios que sean, que aporten, digamos, a los derechos, si es que no hay un concepto de solidaridad que esté arraigado, digamos, en la sociedad, ¿no? A veces, mientras lo escuchaba, pensaba yo esta noción un poco del sálvese quien pueda. ¿Cómo cambiar eso cuando estamos en un escenario global, ¿no? Que básicamente nos brinda eso, ¿no? Y nos genera esa expectativa. Pues y como ya lo han mencionado ustedes, de cierta manera establecen, ¿no?, los parámetros de qué tan lejos pueden y deben ir los estados para cubrir las necesidades de la población en general, cuando tenemos ese pensamiento como un poco estableciendo estos parámetros. Te doy la palabra, Armando, para que nos compartas, si te parece, reflexiones tanto sobre lo que nos ha compartido sobre, y también pues los comentarios que hemos recibido, cualquier otro comentario que tengas. Pues mira, realmente si para la presentación necesitaba 15 días, para el debate creo que necesitamos los 2 meses, ¿no? Porque, fíjese, es lo que intenté en mi exposición destacar, justamente creo que ahora Katiuska ilustró en muchos aspectos, ¿no? Uno es preguntarse por qué nosotros seguimos dando un debate dentro de un marco epistémico que no nos conviene, ¿cierto? O sea, ¿por qué pensar que la protección social tiene que darse por medio de un sistema de aseguramiento? Y un poco Karina lo mencionaba, que si pensamos en términos históricos, este modelo bismarckiano, un poco híbrido, con algunos aspectos beberillanos, ¿no? Si vamos a la historia de las protecciones sociales, que nosotros tenemos en nuestro país y además fuertemente penetrado por intereses privados, ¿no? De financiarización y todo. De alguna forma nosotros necesitaríamos, para ser coherentes con la idea constitucional de un derecho universal a protecciones sociales, tendríamos que salir de eso. Primero haciendo una crítica histórica, ¿no? Cuando el modelo bismarckiano, basado en la contribución social vinculada al trabajo, se instala en Europa, se instala sobre todo en países que tenían, primero, una perspectiva de pleno empleo, ¿sí? Y estaba muy cerca de eso. Segundo, los modelos bismarckianos siempre tuvieron la complementariedad clara del Estado para equilibrar los sistemas de beneficios, ¿no? Entonces había un recaudo fiscal que complementaba eso y equilibraba el problema de los regímenes, ¿no?, laborales que tenían menor capacidad de recaudo o que estaban en extinción, etc. Y tercero, estos países construyeron en su auge de sistemas de protección social, construyeron su materialidad sobre todo con los excedentes de su relación favorable de intercambio económico con sus colonias o del ámbito del comercio internacional, o sea, acumulaciones, ¿no?, que nosotros nunca hemos tenido un excedente histórico para subsidiar eso. De alguna manera, y a mí me gusta mucho en términos incluso históricos, mirar lo que pasó de la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial, el inmediato de post-Segunda Guerra en el Reino Unido, ¿no?, cuando el gobierno laborista de Clement Attlee instala el Servicio Nacional de Salud, instala el sistema de protecciones sociales en Reino Unido, basado no más en el sistema bismarckiano, sí basado en un sistema universal sostenido por el recaudo general, ¿sí? Y yo creo, no voy a entrar en detalles sobre por qué eso, cómo y tal, pero a mí me parece que eso es lo que nos conviene. O sea, no separar la protección social de la dinámica general de la economía y mirando dentro de la dinámica general de la economía, o sea, de la producción de la riqueza del país, ¿dónde están los recursos para sostener un sistema universal de protección social? ¿Cierto? Porque si no, mira, el simple hecho de que pongamos el foco para discutir el equilibrio financiero de las aportaciones versus, ¿no?,
el consumo de estos recursos por los asegurados, y luego con gravísimo problema que nosotros nunca hemos tenido, no tenemos ahora, siempre pensando en eso, dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos, y nunca vamos a hacer una sociedad salarial como fueron en su auge las sociedades del capitalismo central, ¿no? Pues nosotros nunca fuimos sociedades salariales. Y hoy por hoy, incluso en Europa Occidental, es un gran debate, Robert Castell lo propuso, es que ellos ya no podían sostener un sistema basado en un aseguramiento social, porque ya no eran sociedades mayoritariamente salariales. Estamos hablando de algo que le escribieron en los años 90 ya, ¿no? Y ahora cada vez menos. O sea, hay generaciones de gente en Europa que vive de subsidio social porque los jóvenes no entran al mercado de trabajo. Hay familias de segunda y tercera generación que viven de seguro social. Seguro social me refiero a los sistemas, ¿no? de pensiones especiales para gente que no ingresa al mercado de trabajo. Entonces, nosotros de alguna forma, al asumir que tenemos un gravísimo problema en ser sociedades no salariales, con un grado de informalidad enorme, pero aún así sociedades que producen muchísima riqueza y exportamos riqueza subsidiaria a otros países, ¿cómo es que vamos a sostener sistemas de protección social universal si no es mediante el control de la producción de la riqueza nacional y su redistribución mediante sistemas de protección social? Y por eso el financiamiento debería ser sobre el recaudo general del Estado, ¿cierto? Y ahí desplazaríamos el debate, pondríamos a foco en el tema, 1, justicia tributaria. Nosotros tenemos sistemas altamente regresivos de tributación. ¿Cuándo vamos a enfrentar eso? ¿Cuándo vamos a eliminar todos los subsidios que damos a la producción en cuanto subsidio a los propietarios, subsidio al capital financiero? Eso está instalado en América Latina, eso es poderosísimo. Por eso yo destacaba el tema económico como un eje para pensarlo muy claramente. Además, en la era de la hegemonía del capital financiero, donde la disputa sobre las AFPs, sobre las administradoras de fondos de pensión, se da por el interés profundo del capital financiero de acceder a un acumulado importantísimo de capital que es generado por los recaudos del Seguro Social. Esa ha sido la disputa histórica. Y por esto el modelo de AFP que entra en América Latina, ¿no? Con el modelo chileno, ya en el periodo Pinochet, se instala y sigue siendo aquí en Brasil mismo. Esa era la disputa sobre la reforma de la previdencia social, ahora recientemente, el sistema de pensiones. Querían instituir el modelo chileno de capitalización individual, o sea, romper el Sistema Nacional de Pensiones Públicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay un platal enorme, ¿cierto? Ahí hay mucha plata. O sea, tener las AFPs, entidades privadas financieras, controlando los fondos de pensión chilenos, significa controlar casi la mitad de la economía en términos, ¿no?, de circulación financiera. Y es un poder extraordinario. Entonces, esta naturalidad con que aceptamos esta lógica, como siendo un poco las reglas del debate, o sea, poniendo el foco sobre el tema actuarial, ¿no? Los cálculos actuariales de cómo incluir no contribuyentes y tal, pero dentro de un marco de subsidio dentro del mismo sistema de seguro, a mí me parece aceptar una cancha para un partido que no podemos ganar, ¿cierto? O sea, aceptar una regla que no nos sirve. Por eso, ahí entra algo que en la bioética me valoro mucho, que tengo trabajado, que es una idea de la injusticia epistémica. El problema de que nos someten a una lógica epistémica que no nos conviene, ¿cierto? Y esta injusticia epistémica está sostenida por dos dimensiones. Una, la injusticia testimonial, o sea, no hay espacio para el testimonio de la gente, de su vida, de sus necesidades, de cómo se integran a eso, ¿cierto? Y de otro lado, una injusticia hermenéutica, porque nos obliga a pensar en una lógica que no es ajena, que nunca tenemos toda la información, además, dentro de su propuesta de debate, y que nos condiciona a unas soluciones que van en una sola perspectiva. Y en el caso específico del sistema de protecciones sociales en salud, ¿sí?, hay un debate de fondo también permanente que es sobre el subsidio a la demanda o el subsidio a la oferta.
Si vamos a un aseguramiento en salud, vamos a dar el subsidio a la oferta, ¿cierto? O sea, al consumo. Y se abre una posibilidad de una disputa sobre quién va a asegurar, porque ahí va a controlar, ¿no?, los costos de transacción del mismo aseguramiento, como se ve en el modelo colombiano, en que las administradoras, ¿no?, quedan con casi 30%, cobran 30%, ¿no?, de gasto administrativo, o sea, una cosa absurda. Por eso son cajas, además cajas que uno no ve toda la plata que circula ahí, donde se lava además mucha plata, ¿cierto?, de otros orígenes. Y todo el tiempo se declaran en crisis, ¿no?, financiera, piden al Estado más subsidio y aumente, ¿no?, los aportes para poder mantenerse, pero protegiendo sus ganancias. Entonces, la lógica financiera ahí, porque además las aseguradoras entonces son instituciones que están en el mercado financiero y que tienen que pagar resultados a sus accionistas, ¿cierto? Además, con la penetración de capital extranjero, de fondos, ¿no?, financieros internacionales, que ha sido otro fenómeno reciente. Entonces, si no logramos salir de esa lógica de subsidio a la demanda, que comporta toda esa lógica de aseguramiento, y desplazamos en dirección subsidio a la oferta, y ahí vamos a disputar a eso que me refería de una desasistencia programada, porque no hay infraestructura para dar, infraestructura social para dar abasto a las necesidades. Claro está que cuando yo planteo que hay una transición en estos procesos, es que yo asumo que puede haber distintas formas de, primero, dar respuesta a las necesidades sociales, sea en salud, en pensiones, en habitación, sea lo que, bueno, todo lo que implica ahí, trabajo, etc. Y las maneras como yo puedo tener actores estatales y no estatales, ¿no?, comunitarios, privados con fines de lucro, ¿no?, pero dentro de una dinámica pública que necesita instalarse. Yo últimamente vengo estudiando con más cercanía el proceso de China. China hizo una cosa muy compleja, que fue crear un mercado para políticas sociales, y ahora que se expandió la oferta, ¿no?, material de este mercado mixto, estatal, no estatal, lo está recuperando para un control estatal mayor, ¿cierto? Bueno, pero los chinos son los chinos, ¿no? Tienen capacidad de Estado, continuidad política y una gran capacidad económica desde el Estado para inducir ciertos procesos y dinamizar una lógica que es de mercado, porque eso es un tabú también para nosotros a veces. La política social y servicios sociales tienen una dinámica de mercado. Lo que tenemos que disputar es la naturaleza de este mercado, ¿no?, para que sea un mercado social que garanta la respuesta a la necesidad pública. Bueno, pero eso sería ya materia para otro debate, porque eso tiene una complejidad por detrás de eso que es bastante grande, que a veces creo que nos escapa y como la manera como lo hacemos el debate. Pero quiero sobre todo terminar aquí haciendo un planteo que a veces creo que no se entiende muy bien de la experiencia de Brasil, y que ahora con la pandemia creo que quedó más claro incluso para la sociedad brasileña. ¿Qué implica tener un sistema único de salud en Brasil, donde los ciudadanos y ciudadanas tienen acceso a él sin ningún tipo de contribución social, ¿cierto? Porque es el recaudo general del Estado que paga el sistema. Entonces no hay ningún pago, ni en el punto de atención, ni de otra forma. No hay una contribución social individual para el sistema, porque eso es el recaudo general de la actividad económica. Lo que, como les decía, desplaza el debate sobre producción y redistribución de la riqueza mediante la protección social. Este sistema es un sistema que todavía tiene contradicciones entre esa idea de subsidio a la demanda y oferta por la naturaleza de la relación con los prestadores, sistema de pagos y tal. Pero ya se menciona una primera etapa, que es el problema de la titularidad del derecho. O sea, en Brasil, por definición constitucional, el tema del acceso al sistema de salud está resuelto desde el punto de vista formal. O sea, incluso los extranjeros que están aquí son atendidos por el sistema, ¿cierto? Porque como el pago se da a la oferta, yo no tengo que llegar ahí al hospital y sacar una tarjeta que diga que yo soy afiliado, asegurado del Sistema Único de Salud, ¿no? Yo estoy ahí y por eso voy a ser atendido. Es el principio fundamental del concepto, ¿no?
Perdón, Perdón. solo un minutito más solo para guardar los tiempos y darle oportunidad. No, y con eso yo creo que se solventó aquí una primera etapa de la discusión. Y ahí no creen que está todo resuelto aquí, lejos de eso. Por eso hablaba de las transiciones, ¿no? Después de 33 años y la persistencia de subsistemas, ¿no? Como aquí tenemos un área privada importante, ¿no? Que creció a la sombra del sistema en su insuficiencia histórica porque nunca logramos traer la economía para una regla, ¿no? De sostenimiento general de este sistema. Pero que hay un avance extraordinario, no hay ninguna duda, y un sistema que atiende que es el único sistema para atender a 75% de la población, o sea, 155 millones de personas. O sea, no es un sistema pequeño y que además tiene todos los tipos de prestaciones. Hay problemas, hay fila de espera, hay problemas de sobrecarga, hay desigualdades dentro del sistema nacional, cierto que sí. Pero lo que quiero es poner en evidencia sí que hay una ruptura que hay que darse para hablar de universalidad de seguridad social y sus protecciones y en este caso particularmente de salud. Creo que la propuesta brasileña es muy interesante en eso. Está lejos de estar plenamente materializada, pero creo que es una ruptura a esta limitación epistémica que nos impone para pensar las protecciones sociales. Bueno, eso es lo que quería dejar como ahí una provocación. Anoté muchas cosas porque creo que hay muchas cosas que ameritarían que fuéramos como reestructurando un debate alterno. A eso me refería de una hegemonía alternativa. Siquiera una contrahegemonía, porque la contrahegemonía a veces tiene el problema de que quedarse en las bases de la propuesta hegemónica como respuesta, ¿no? Categorial. Y aquí lo que necesitamos a veces es salir de eso y crear un otro referencial epistémico, una otra referencia para poder pensar diferente y libertarse, ¿no? De unos amarres históricos que nos alejan de lo que de verdad nos parece es nuestro objetivo. Eso, gracias. Gracias, Armando, por esas reflexiones muy profundas. Me haces de acuerdo también de que nosotros en el Ecuador, a veces, con algunos colegas, nos hemos preguntado, ¿no? La Constitución dice que la salud es gratuita y sin embargo quienes trabajan tienen que aportar para tener cobertura en salud. No es una contradicción eso tal vez. Anyway, Katiuska, te voy a compartir unas preguntas adicionales que me han mandado para también que solo las tengas, las tomes en cuenta si es que es posible, porque yo sé que ahorita me imagino tendrás mucho que decir para cerrar, pero nos manda Tania Zavala, saludos y felicitaciones por la charla. Tengo una consulta para Katiuska. ¿Cómo se podría compaginar la transición demográfica con el objetivo de la universalidad de la seguridad social? Inti Quevedo también tiene una pregunta sobre tu opinión sobre la protección social no contributiva, la jubilación universal, por ejemplo, como hizo Argentina. Y bueno, hay algunas otras, pero creo que va a ser demasiado, tal vez, más bien pasarte la palabra, Katiuska, y pues que nos compartas tus reflexiones. Gracias, Karina. A ver, yo coincido en lo que menciona Armando y en pensar el acceso a la salud como un derecho y que este tiene que estar financiado con recursos permanentes que provengan de los impuestos. Acá cuando yo hablo de flujos financieros ilícitos, hablo también del tema de evasión, elusión de impuestos. Y hablo también de otros elementos de los cuales hablamos poco, que tienen que ver con el gasto tributario, es decir, con aquellos subsidios o con aquellos impuestos que se dejan de recibir, sobre todo con fines de, por ejemplo, supuestamente atraer inversiones o atraer nuevos capitales que pueden ser los mismos capitales que se mimetizan como capitales externos para aprovechar todos estos atractivos y estas reducciones o agujeros que se le generan al sistema tributario. Espacio en términos de política fiscal para financiar un derecho a la salud son posibles. Y lo que yo quería provocarles con la información que hemos encontrado hasta ahora es que aquí hay, aparte, digamos, del tema del financiamiento,
donde la complejidad parte más bien de la decisión política. Mi provocación estaba en el hecho de que se necesita pensar en mecanismos para la atención a los jubilados que empiezan a tener un peso importante en todo el gasto y la inversión en salud, y que pueden ser atendidos de otra forma. Acá en el Ecuador, como en otras regiones, hay como ciertas particularidades que hacen que los primeros niveles del sistema de salud no siempre funcionen de la mejor forma, y habría que pensar, digamos, la salud desde esta perspectiva más del adulto mayor. Y después el tema de la atención a las enfermedades catastróficas, y justamente estamos en una materia que doy que se llama Políticas Públicas, analizando la última sentencia que salió sobre la atención y los medicamentos para enfermedades catastróficas. Y aquí hay toda una discusión muy larga, como diría Armando, pero que es importante tener en cuenta el conflicto de intereses, los costos que esto implica, y esto también empieza a restarle muchos recursos al sistema de salud. Simplemente como referencia, resulta ser que estamos atendiendo enfermedades catastróficas y estamos dejando de darle recursos al programa de inmunizaciones, lo cual es muy grave, y no estamos manteniendo esta discusión. Entonces me parece que además del tema del financiamiento y de los mecanismos que se pueden utilizar, el destino de los recursos en términos de salud son importantes, además de pensar en un sistema de salud único, que es una cosa indispensable y que lamentablemente sigue en ciernes en el Ecuador. En esta pregunta que me hacían sobre la transición demográfica, nosotros estamos todavía en posibilidad de aprovechar el boom demográfico, y esto, digamos, es un mecanismo. Cuando yo hablo de pensar en incorporar a más población para ir hacia la universalidad, me parece que también, y tal vez no lo profundicé suficiente, tiene que ver con el hecho de que la seguridad social en este momento está pensada como algo para los asalariados, para pocos, como una cosa privilegiada, y además de que pueda pensarse en un tema de financiamiento con impuestos, es importante la inclusión de aquellos sectores que han estado tradicionalmente excluidos. Y esto es posible con un repensar en la forma como los sectores asalariados han sido incluidos. Entonces me parece que va, digamos, en aras a pensar justamente que en la región y en Ecuador en particular, muchas veces creemos que no entendemos lo que implica que, por ejemplo, la salud sea un derecho, que la seguridad social sea un derecho, y esto es más grave entre la población de los estratos más bajos. Y ahí es donde no solo cuenta un tema de repetir, sino también un tema de convencer. Y la forma de convencer también es la forma de comprender cuáles son las necesidades que tiene en los distintos grupos poblacionales que se encuentran excluidos. Y es por eso que estamos pensando de esa forma en ir hacia mecanismos de cobertura mucho más amplios que tiendan hacia la universalidad. Me parece también fundamental el tema de lo que hablaba, de lo que se habló, de lograr romper esta lógica de la individualización y lograr romper este tema de que esto es mío, sino que cuando pensamos en lo público también tenemos que pensar en cómo esta lógica de la universalidad implica también la solidaridad, pero al mismo tiempo el hecho de que esto no es mío, sino que esto es de todos. Y lo público es algo que puede construirse desde los grupos ciudadanos, no solo que en este momento están y que son quienes defienden, en este caso, por ejemplo, la seguridad social, sino de aquellos que puedan también verse incluidos más adelante. Eso es lo que mencionaría, Karina, y nuevamente agradecer por la invitación. Ha sido una discusión
muy interesante y bueno, quedan temas evidentemente que habrá que tratarlos en algún otro momento, con mucho gusto. Muchas gracias, Katiuska, y realmente creo que, no sé, en lo personal me parece que cuando los foros terminan cuando uno escuchándolos, ¿no? Nos hemos aprendido muchísimo, realmente para mí ha sido una experiencia excelente, pero tenemos muchísimos comentarios en redes de personas que están muy contentas con lo que han escuchado, pero yo creo que quedamos con muchas preguntas, muchísimas preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiamos esto? ¿Qué va a pasar si es que, por ejemplo, en el Ecuador se da un escenario como el que se ha planteado, ¿no? Tú nos compartías la propuesta ya en las elecciones, en el proceso electoral del actual presidente. Es preocupante, ¿no? Y esto que nos dice Armando, el 30% de las ganancias de los operadores era en Colombia, me parece que el ejemplo que nos dabas, ¿no? Del seguro de salud. Esto que nos plantea Armando, estamos debatiendo bajo los parámetros mismos que les he compartido, que son los que limitan nuestro debate, tendríamos que salir de eso, ¿no? Entonces, bueno, queda tanto por hablar, tanto por pensar, y a la vez tenemos una situación muy concreta en nuestro país, que es el sistema como está funcionando en este momento está en riesgo por muchos factores. Y tenemos una necesidad concreta en el país de entender eso mejor, de poder debatirlo, socializarlo, ampliar el debate, que podamos ser más las personas que estamos pensando sobre esto, porque hay una realidad muy concreta que es una amenaza, digamos, al sistema como está, ¿no? Para bien o para mal, pero hay esta amenaza latente, digamos, o amenaza le llamo, ¿no? Pero esta posibilidad de cambiar el sistema de privatizarlo, digamos, y la gran pregunta es, bueno, ¿cuál sería la repercusión, ¿no? Y hay personas que tú, Armando, nos mencionabas el péndulo, ¿no? Cuando ya te sientes en la desesperación y dices, bueno, no sé, con este gobierno actual o con esta tendencia política no me fue bien, no resolvieron lo que tendrían que resolver, en todo caso, bueno, probemos lo otro para ver qué pasa. Y en ese ir y venir, desafortunadamente también pueden darse retrocesos muy grandes, y eso es lo que queremos evitar, obviamente, en nuestro país. Claro que también coincido con que eso es asumiendo que todos tenemos como el mismo norte, o el mismo sur, o el mismo objetivo, ¿no? Un deseo de que podamos vivir con mayor igualdad, con mayor justicia social, y no necesariamente es el caso, que también eso da para otro debate en otro momento. Muchísimas gracias nuevamente, Katiuska, Armando. El día 22 de septiembre vamos a tener un segundo foro para poder profundizar un poco más sobre estos temas, pero realmente que ustedes nos han permitido, digamos, establecer algunos elementos fundamentales para continuar en este proceso. Así que agradecerles muchísimo por parte del Frente Nacional por la Salud y la Protección Social del Ecuador, y pues desearles lo mejor, agradecerles y felicitarles por el trabajo que están realizando. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado también. Nos hemos pasado unos 10 minutos del horario, así que gracias también por su paciencia, tanto a nuestros panelistas como a quienes nos están acompañando el día de hoy. Continuamos. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas. Gracias. Buenas noches. Gracias, Katiuska. Gracias, Armando. Buenas Karina. noches. Gracias, Katiuska. Gracias.